Yo soy nutricionista y dietista, me especialicé en la parte deportiva, sin embargo, llevo muy bien, bueno, no me especialicé como tal, pero llevo haciendo 1500 cursos de todo lo que es el ciclo de la mujer y el sistema reproductivo. Y bueno, además de eso, me enfoco mucho en una alimentación más libre, más incluyente, más consciente, más intuitiva, que sobre todo esté lejos de las obsesiones. Entonces, yo uno de los primeros consejos que doy sobre todo si estamos trabajando mucho tiempo en la oficina, estamos mucho tiempo también trabajando en casa, alguna de las dos, pues yo lo que recomiendo mucho es la planificación. Una vez a la semana, o si se puede, obviamente 2 veces a la semana, pero con que una vez a la semana, sobre todo para que, vamos a suponer el domingo, para que de lunes a jueves tengamos comidas ya preparadas, es uno de los ideales para que realmente, primero, consumamos más nutrientes y segundo, no tengamos que desplazar los alimentos que realmente nos aportan, pues como ya dije, muchos nutrientes, pero además entonces nos den estos atracones o estas ansiedades. Entonces, los primeros yo siempre, casi siempre recomiendo acompañantes o las cosas más complicadas, es decir, pues hago un tupper de arroz, hago un tupper de lentejas, hago un tupper de algunas legumbres y también hago un tupper de cremas, sobre todo ahora que en el invierno lo apetece. Y luego entonces también recomiendo muchísimo aprovechar alimentos no perecederos para tener en casa o llevar a la oficina, tener en las despensas tanto legumbres en bote, o sea, garbanzos, lentejas en bote, también tener, por ejemplo, las verduras congeladas y las frutas congeladas, tener también, por ejemplo, tomate triturado para poder hacer una comida rápida, por ejemplo, pizza. También sirven las verduras que vienen en bote, también sirven, no pasa nada. Los enlatados también sirven, o sea, a pesar de que hay algunos que tienen un poquito más de sodio, no pasa nada porque muchos de ellos los podemos lavar. En cuanto a esto, es por ejemplo comidas que yo les puse de ejemplos, que si no hay mucho tiempo de cocinar, porque entiendo que si estamos trabajando 8 horas diarias o más en la oficina y tampoco tengo tiempo de estar cocinando todos los días, pues sí es cierto, por ejemplo en las cenas que llegamos muy cansados y lo que menos necesitamos es cocinar o no nos apetece, entonces comidas rápidas, las legumbres en bote, esto fue una comida ejemplo que yo les puse los garbanzos en bote con tomate triturado y le coloco diferentes verduras como las zanahorias, el pimiento y los champiñones y luego lo que coloco semillas de sésamo para simplemente dar un toque extra tanto de fibra como de proteína. Entonces, esto lo podemos hacer a la plancha. En 20 minutos, 30 minutos máximo lo tenemos listo porque realmente los garbanzos ya vienen cocinados, o sea, lo que realmente vayamos a cocinar son las verduras. Luego el otro ejemplo serían, por ejemplo, los desayunos, que también son los típicos que las personas no suelen hacer. Y aquí tampoco me voy a ir por la parte de que es que todo el mundo tiene que desayunar, porque esto no es cierto, pero sí hay muchísimas personas que se benefician del desayuno para que en la noche no terminen devorándose la nevera. Que esto pasa mucho. ¿Por qué? Porque en la mañana no metemos suficientes nutrientes, en la comida nos comimos una ensalada y ya está, y claramente ya en la tarde-noche nos da demasiada hambre y aquí es cuando las decisiones suelen ser más por alimentos precocinados, por me voy a pedir un delivery, o simplemente no voy a comer. Y entonces viene el fin de semana y me voy a tener un atracón. Entonces, esto es un ejemplo de desayuno. Yo suelo desayunar mucho esto, que es avena, por ejemplo, bebida de soja o leche de vaca, ya dependiendo de cada persona qué tipo de bebida o leche quiera consumir. Luego le puedes poner frutas y luego puedes ponerle algún tipo de grasa saludable, que pueden ser tanto las cremas de frutos secos o las semillas, que también pueden llegar a ser una muy buena opción para darle un extra de grasas saludables, proteína y fibra. Esto también es cierto que nos va a mantener mucho más saciados que, por ejemplo, consumirse nada más una tostada con aceite. O sea, esto es mucho más potente y por tanto vamos a llegar a la comida con menos hambre. Luego también, este es otro ejemplo simplemente, el cuscús. Si yo quería traerlo y decirles, yo ahora estoy fan del cuscús. Es lo más rápido para hacer. En 5 minutos ya está listo. O sea, nada más tenemos que poner a hervir agua. Cuando ya el agua se ha puesto a hervir, echamos el cuscús, si quieren le pueden echar
un poquito de aceite, sal, cualquier tipo de especie, perdón, y ya está listo. O sea, que realmente no tiene mucha ciencia. Y luego, pues también recomiendo, obviamente aquí yo les estoy dando ejemplos de, de comidas que, como pueden ver, no tienen mucha proteína animal. De todas maneras, aquí yo no estoy diciendo que se quiten la proteína animal, simplemente son ejemplos míos que les estoy dando, pero si quieren consumir proteína animal no pasa nada. Por ejemplo, aquí le pudieran añadir, si quieren, tanto atún o si le quieren añadir pollo esmechado también, o sea, queda súper bien. Esto ya va a depender de cada persona. Y luego yo por esta parte, por eso es que puse los guisantes en lata, porque siguen siendo legumbres y es un buen aporte de proteína, y luego mezclo con hummus para que le dé un mix más, un extra más de proteína, y luego las verduras. Ya lo demás, pues simplemente depende de cada persona. Otra de las recomendaciones es tener snacks siempre a la mano para no llegar con tanta hambre a la casa o simplemente no ir al supermercado y comprarnos lo primero que vemos. Entonces, yo aquí tanto frutas siempre llevo a la mano, si se puede, los frutos secos también, que se pueden llevar en los bolsos o en la mochila. Chocolate negro también es una buena opción. Luego tenemos también las frutas deshidratadas, también pueden ser una buena opción. Y ya pues obviamente estas son un poquito más complicadas, que son el hummus, la zanahoria, el pan guasa, el yogur, pero bueno, siguen siendo buenas opciones. No son opciones tan complicadas ni difíciles de llevar. Otra de las cosas que les quería hablar era del movimiento. Cuando hablamos de movimiento, yo no solamente estoy hablando del típico entrenamiento en gimnasio o clases, etcétera, que también es importante. Sin embargo, hay muchas cosas en cuanto al movimiento que las personas no tienen en cuenta. Nosotros tenemos un requerimiento calórico total, es decir, un requerimiento de energías diarias. Entre esas energías diarias, ese requerimiento calórico, está la tasa metabólica basal, que es lo que nuestro cuerpo necesita de energía para nuestras funciones vitales. Luego, además de esto, está el efecto térmico de los alimentos, lo que nuestro cuerpo necesita para hacer la digestión, para absorber, etcétera, etcétera. Luego está ese entrenamiento que puede llegar a ser 40, 45 minutos, una hora de ejercicio cuando vamos a Zumba, cuando vamos a hacer un entrenamiento funcional. Y luego está el NEAT, que es la actividad física no planificada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando voy andando al trabajo, cuando voy subiendo y bajando las escaleras del metro, cuando estoy limpiando la casa, cuando estoy lavando la ropa, cuando estoy jugando con mi perro, etcétera, etcétera. Todas estas actividades físicas no planificadas son las que realmente conforman un mayor porcentaje de nuestras calorías totales. Ahora voy a hablar un poquito más de una alimentación más consciente, porque estos son los consejos. O sea, yo aquí entiendo que muchísimas personas ya saben que, bueno, que en una alimentación saludable lo ideal sería incluir alimentos frescos, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, hortalizas, aceites saludables, grasas saludables en general, las carnes magras, etcétera. Pero ya que esa base ya la sabemos, entonces entra la otra, que es lo que siento que se ha tornado cada vez más complicado porque ya no sabemos ni qué comer, porque todo el mundo dice que todo es malo. Entonces, mi pregunta es, ¿y si nos alimentamos y empezamos a alimentarnos más intuitivamente? Si empezamos a reconocer más nuestras señales de hambre y de saciedad, que en el día a día ya ni las reconocemos, ya no sabemos cuándo tenemos hambre ni cuándo tenemos saciedad. Entonces, la primera que les quería traer es, existe lo que es una escala de hambre. La escala de hambre es como un tanque de combustible que nosotros tenemos, que cuando está en uno, es ese momento en el que ya tenemos un hambre excesiva, nos duele la cabeza, estamos irritables, estamos con mal humor. La idea siempre es nunca llegar a este punto. En este punto probablemente es aquella persona que desde la comida que hizo a las 2 de la tarde y son las 10 de la noche y todavía no ha comido nada, probablemente está en este punto de hambre excesiva. En este punto de hambre excesiva, pues básicamente nuestro cuerpo lo que quiere es sobrevivir. En ese momento, él lo que te va a pedir es subir el azúcar en sangre. ¿Con qué te lo va a pedir? No, no te lo va a pedir con brócoli, ni te lo va a pedir con zanahorias, te lo va a pedir probablemente con alimentos precocinados, con alimentos altos en azúcares, etcétera, porque lo quiere para allá. Entonces, la idea nunca es llegar a este punto. Y luego también tenemos el otro extremo, que sería el 9 y el 10,
que es cuando realmente estamos súper, súper llenos. Solo piensen en la sensación que tienen cuando están el 24 cenando y llegan a ese punto que ya han comido tantas cosas y tantos platos que están en el 9 y en el 10, que ya no pueden ni moverse, están súper llenos, están inclusive con el estómago hinchado, con muchas molestias. Este es el punto que tampoco deberíamos llegar. Entonces, lo que yo recomiendo es que estemos desde el 4 hasta el 7, en donde el 4 es cuando ya estamos pensando que ligeramente tengo una sensación de vacío en el estómago, me está empezando a entrar un poquito de hambre a nivel mental, me está empezando a apetecer comida. Y luego el 7 que ya sería estoy cómodamente lleno, estoy un poco satisfecho, ya no tengo molestia, estoy sin molestia, estoy feliz. No quiero simplemente comer demasiado para, por ejemplo, para que me dé sueño automáticamente, ni tampoco quiero llegar al hambre excesiva. Entonces, de todas maneras, yo siento muchas veces, primero que el hambre es una de las señales que más se pierde después de haber hecho un ciclo de dietas interminables, es decir, dieta tras dieta, ya ni siquiera reconocemos cuando tenemos hambre porque básicamente estas señales se han destruido. ¿Por qué? Porque alguien nos ha dicho qué comer, cómo comer, las cantidades que tenemos que comer y básicamente cuando en el cuerpo te estaba avisando tengo hambre, las ignoramos una y otra vez, las ignoramos una y otra vez y estas señales se llegan a destruir. Entonces, se pueden ir recuperando poco a poco, no pasa nada. Lo que pasa es que obviamente cuesta un poquito, es un proceso. Yo siento que la desaciedad es una de las que más se puede recuperar, la que se puede recuperar más rápido, pero hoy en día, lamentándolo mucho, sea por distracciones, porque comemos en la mesa, pero comemos trabajando mientras estamos trabajando, o comemos en la mesa mientras estamos viendo una serie, mientras, por ejemplo, estamos viendo el móvil. Entonces, esta parte es la que normalmente no nos llegan las señales de saciedad al cerebro y por tanto, pues tu cerebro no manda esas señales para decir, mira, yo creo que ya estamos saciados, deja de comer. Además de esto, también entra el demasiada rapidez, pero esto normalmente también es porque llegamos al hambre excesiva. Entonces, llegamos al hambre excesiva y comemos con demasiada rapidez. Aquí, pues ya ni te das cuenta cuando estuviste con hambre y de repente ya estás que revientas y no te cabe más nada de comida. Y luego el otro está también la típica de no dejar nada en el plato. No, es que yo, si ya me serví esto, no puedo dejar nada en el plato. Vale acotar que aquí yo no estoy promoviendo el desperdicio de alimentos. Es decir, obviamente, pues sí está claro que si no dejas nada en el plato, ¿qué vas a hacer con eso? Lo ideal sería guardarlo para más tarde, pero es que esta es una de las primeras cosas que hacemos como personas para simplemente perder nuestras señales de saciedad. Entonces, claramente para tú poder conocer tus cantidades más o menos, lo ideal sería que mientras estés conociéndote, lo ideal es que esto lo hagas al principio al menos, ¿vale? Para ir conociendo que realmente pues tienes, ya te estás saciando. De todas maneras, a pesar de que estas tres cosas no se cumplan, y hay muchísimas personas que dicen, bueno, ya, pero yo no tengo distracciones, ni tampoco como con demasiada rapidez, ni tampoco solo dejar, o sea, solo dejar a veces cosas en el plato, lo ideal es que yo recomiendo que si, por ejemplo, la saciedad todavía no la reconoces, lo ideal sería colocar en el plato, ir comiendo y a la mitad del plato, frenarte, bajar los cubiertos y hacer aproximadamente de 3 a 5 respiraciones, pensar y observarte, estar presente en la comida y ver qué estoy sintiendo, me estoy llenando, me está gustando la textura, me está gustando el sabor, me está gustando la comida en general y luego continuar. ¿Por qué? Porque al menos damos al menos unos 15 segundos o al menos un minuto aproximadamente para que nuestro cuerpo empiece a reconocer estas señales de saciedad y reconocer cómo te sientes cuando ya te estás llenando. Entonces, aparte de esto, que es muy clave a la hora de conocernos, a la hora de saber que, por ejemplo, reconocer que nuestro cuerpo es bastante intuitivo y nuestro cuerpo es bastante sabio, vale acotar que no todas las personas, y esto me gusta acotarlo porque se torna bastante complicado decir que todo el mundo tiene que aceptar sus señales.
o reconocer que sus señales son sabias, porque hay muchas veces que esto no es así. Ejemplo, una persona que viene de ciclos de muchas dietas restrictivas probablemente no reconoce estas señales y puede llegar a ser delicado que yo le diga de una reconoce tus señales y acepta tus señales, honra tus señales, porque puede ser que sus señales sean autolesivas. Entonces, por esta parte también es como un poco delicado, es decir, si no estás en ciclo de dieta, no pasa nada, puedes comenzar a simplemente reconocer tus señales y aceptarlas, pero también reconocer que hay personas que esto no tampoco les funciona. Entonces, la alimentación consciente que yo quiero promover es alejándonos de la mentalidad de dieta. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que ahora comenzó enero y queremos incorporar más hábitos saludables en la oficina, también es cierto que quiero incorporar estos hábitos saludables siempre con salud mental y lejos de las obsesiones, que realmente podamos tener una relación sana con la comida y también con nuestro cuerpo. Entonces, la primera es saber que la alimentación consciente e intuitiva está lejos de las obsesiones y luego dejar de etiquetar los alimentos como buenos o malos. Aquí, obviamente, yo no estoy diciendo que entonces, bueno, todo el mundo tiene que comer ultraprocesados porque los ultraprocesados son buenísimos, porque Steffi como no etiqueta, no. Pero sí es cierto que en el momento en que nosotros utilizamos un lenguaje muy obsesivo, un lenguaje en el que tenemos alimentos permitidos, alimentos prohibidos, suele ser, y es aquí cuando empieza la mala relación con la comida. ¿Por qué? Porque empezamos a tener sentimientos de culpabilidad, sentimientos de obsesión, de frustración, etcétera, cada vez que tenemos alguna decisión sobre la comida. ¿Por qué? Porque obviamente yo los etiqueto como malo o bueno. Luego, además de esto, lo mismo que dije ahora, saber que no existen decisiones buenas o decisiones malas, simplemente son decisiones sobre la comida. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí caemos en lo mismo, en los sentimientos de culpabilidad, en los sentimientos de frustración y sobre todo, ¿por qué? Porque en el momento en el que decimos, bueno, acabo de tomar una mala decisión, este es el momento en el que me tengo que compensar o tengo que hacer algo para revertir esta mala decisión que tomé. No es la idea. Cuando tomamos todo esto, este tipo de comportamientos, estos comportamientos no son sanos. Luego, además de esto, tampoco enfocar nuestro fracaso de éxito en el peso corporal y en la composición corporal. Primero, porque esto no lo determina. El peso corporal no determina tu valor, pero ya mucho más que esto es que tampoco determina tu salud. Nuestra salud es mucho más compleja que solo nuestra composición corporal y nuestro peso. Nuestra salud tiene muchísimas más variables que solo lo que es la composición corporal. Luego las sensaciones positivas. Vale, Steffi, entonces si no nos fijamos en la composición corporal y en el peso, entonces ¿en qué me fijo? Porque de alguna manera tengo que medir mi progreso o ahora que empecé a comer saludable, tengo que medir mi progreso de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Con otro tipo de variables, como me enfermo menos, tengo menos ansiedad, tengo más energía, me siento más fuerte, rindo mejor en el ejercicio, tengo mejores digestiones, voy mejor al baño, tengo mejor relación con la comida, tengo mejor relación con mi cuerpo, en fin, hay muchísimas sensaciones positivas que sí podemos tener como determinantes de salud en vez de solo la composición corporal. Eliminar la mentalidad de dieta y de restricción y de reglas. Esto es complicado porque yo creo que desde, bueno, dependiendo de la cultura en la que venimos, yo creo que las restricciones, las dietas y las reglas están muy de moda, es decir, las reglas dependiendo de cada persona, le preguntas cuáles son sus reglas y cada persona tiene diferentes reglas con la alimentación. Ejemplo, no, es que yo carbohidratos en la noche no como. Luego otra persona dice, no, es que yo no mezclo frutas con la comida y otra persona tiene otra regla. No, yo es que en el desayuno no desayuno porque hago ayuno intermitente. Y cada persona tiene unas reglas. Esto no quiere decir que sea malo, pero si esas reglas son para tener un objetivo de peso corporal o para no engordar, etcétera, pues aquí es cuando estamos en la mentalidad de dieta nuevamente porque nos estamos ignorando a nosotros mismos. Luego, además de esto, descubrir aquellos alimentos o combinaciones que se hacen más, como les comenté anteriormente. Lo ideal, obviamente, va a ser que
cada persona, a pesar de que nosotros tenemos ciertos conocimientos de que, bueno, sí, las grasas saludables sacian, junto con, por ejemplo, una proteína, como un yogur, te puede llegar a saciar más, pero puede ser que a una persona esto no le sacie para nada. Y lo ideal sería que esta persona encuentre esas combinaciones que sí le generen satisfacción. Y luego, además de esto, encontrar otras formas de lidiar con las emociones y no solo con la comida. Esto también es complicado porque básicamente no nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones y la más fácil es la comida. La herramienta más fácil, más a la mano, pero lamentándolo mucho, puede llegar a ser una herramienta muy temporal, pero de manera muy frecuente, pues al final sigue siendo autolesiva. Luego, además de esto, disminuir las ansiedades y atracones, pues obviamente sería lo ideal a largo plazo, teniendo en cuenta que no vamos a poder eliminar, o tampoco voy a decir no vamos a poder, nunca vas a poder, pero es complicado poder eliminar las ansiedades de por vida, porque al final somos personas que tenemos diferentes situaciones, no las ansiedades, por ejemplo, yo ahora me las eliminé, pero al final esta situación nunca es lineal. Puede ser que dentro de un año pues me genere más ansiedad el trabajo, me genere más ansiedad las situaciones personales y emocionales. Entonces, al final, esto simplemente saber que las ansiedades son emocionales casi siempre, a pesar de que nosotros tratamos de disminuirlas, sobre todo tratando de cubrir las necesidades nutricionales, que normalmente a veces también es esto. El problema que caen con las ansiedades es normalmente porque descansamos poco o también puede ser porque comemos poco durante el día y entonces en la noche tenemos ansiedades, pero hay muchas veces que ya no se trata de esto, simplemente se trata de algo emocional y tener simplemente la herramienta de gestionarlo con la comida, pues no es lo ideal. Saber que querer a tu cuerpo no significa no querer mejorarlo. O sea, yo aquí jamás parto de que una persona me diga, mira, pero es que yo igual quiero encoger a mi cuerpo o quiero bajar de peso. No es que, no, Satanás. ¿Cómo puede ser que quieras perder peso? No, no es así porque yo entiendo que querer a tu cuerpo al final y aceptarlo no significa que entonces vale, pues yo me voy a descuidar, como ya me acepto, entonces me voy a descuidar. No, ese no es el punto. Pero tampoco el punto es que entonces por eso, porque quiero mejorar a mi cuerpo, entonces lo voy a básicamente odiar y hacer este tipo de estrategias restrictivas y lo voy a castigar porque yo quiero lograr este objetivo de composición corporal, porque básicamente eso no es aceptarlo, eso es todo lo contrario. Entonces, nuestro cuerpo también está para que lo respetemos. Entonces, un pequeño resumen es que empezamos con una alimentación consciente. Lo ideal sería que entre la pirámide de salud, al menos sobre todo con los comportamientos, nosotros podamos incluir una alimentación en donde podamos añadir diferentes nutrientes, una alimentación más consciente, que podamos honrar nuestras señales de hambre y de saciedad, que podamos conocernos, que la veamos también no solo como una alimentación para sobrevivir y ya, o una alimentación para simplemente satisfacer mis necesidades, sino que también podamos verla como un disfrute, que realmente la comida al final también nos une a nivel cultural. Y luego, además de esto, tener un buen descanso ya depende de cada persona, pero sí es cierto que al menos de 7 a 8 horas diarias sería lo ideal. Además de esto, la gestión del estrés también es muy importante. El estrés suele ser yo creo que hoy en día es uno de los que más está, sea por estrés emocional, sea por estrés laboral, sea por estrés de que no descanso, sea estrés porque estoy haciendo dietas restrictivas, en fin. Al final este tipo de estrés lo que genera también es inflamación y por tanto a largo plazo mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Además de esto, también el movimiento, el ejercicio, siempre y cuando lo disfrutes. Es decir, aquí no es que vas a ir, yo odio la sala de máquinas y no, tú vas a ir a la sala de máquinas porque tienes que hacer ejercicio, no es la idea, porque obviamente eso no se va a mantener como hábito. Eso va a ser algo temporal. Cuando se vaya la motivación, pues ese ejercicio ya no será más nunca. Y luego, además de esto, pues obviamente fomento la buena relación con la comida y con nuestro cuerpo. Esta simplemente es una pequeña técnica, es una técnica que es complicada de hacer porque a pesar de que se lee muy fácil, es complicada de hacer porque
casi todo el mundo llega a las 3 respiraciones y ya. Esto es básicamente para las ansiedades. En el momento en el que a mí me está dando ansiedades de manera muy frecuente, si yo las quiero trabajar, es decir, yo identifico primero, yo sé que cada vez que llego a casa, después de trabajo, tengo como un pico de ansiedad en donde siempre, siempre, siempre me bajo una tableta de chocolate. ¿Por qué? Porque me estoy premiando, porque siento que después de todo el trabajo que he hecho durante el día me lo merezco, estoy muy cansada para cocinar, entonces simplemente me como toda una tableta de chocolate. A raíz de que ya yo sé que esto obviamente son momentos de ansiedad, porque realmente pues estaba muy estresada en el trabajo, etcétera, ahora es simplemente saber, ya que lo identificaste, que lo quieres al menos gestionar de alguna manera. La técnica del stop lo que simplemente pide es que en esos momentos en donde a ti te apetece ese chocolate, por ejemplo, de manera muy frecuente, es decir, todos los días, entonces primero te frenas, la S es de stop, de parar, luego las 3 respiraciones, haces 3, 4, 5 las que necesites. Puedes aquí también hacer otra actividad, como por ejemplo salir a andar. Luego nos observamos, es decir, ¿por qué a mí me está apeteciendo esta comida? ¿Por qué siempre a las 7 de la noche es el momento en el que a mí me apetece? ¿Realmente tengo hambre? ¿Realmente me apetece ese chocolate o es simplemente porque es el momento en el que pues sí quiero algo y siempre tengo el chocolate y me lo voy a comer sí o sí? Si hemos decidido, sea lo que sea, que sí tengo hambre, sí me apetece, déjame en paz, mente, o sea, me lo voy a comer y punto. Entonces, a partir de aquí, simplemente es proceder. Proceder sin juzgarnos, proceder sin culpabilidad, proceder simplemente tomando esta decisión y ya está. Ya terminando, simplemente decirles que para mí no existe la mejor alimentación para todo el mundo, ni la mejor dieta para todo el mundo. La mejor alimentación para mí es aquella que se va a adaptar en ese momento, la que se adapte a ti, a tu estilo de vida y la que se pueda adherir por durante toda la vida. Esto va a depender obviamente del contexto y del cómo se encuentra esta persona, que puede ser, por ejemplo, que alguien haya adoptado una alimentación vegetariana, por ejemplo, y dentro de 10 años pues ya la cambió y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando esta alimentación pues obviamente siga teniendo los nutrientes necesarios para ella. Esto simplemente es una frase que a mí me encanta. Es una chica nutricionista también, es un poquito más radical ella, y la frase dice que la forma en que nos enseñaron no tenía una comprensión del rol de trauma, el rol de la conciencia corporal, y era una forma muy mecánica. La forma en que nos enseñaron a comer, me refiero. Nos enseñaron a pensar a través de paradigmas que nunca fueron creados para incluir emociones o sentimientos o humanidad. Es decir, nos están enseñando a que somos simplemente una máquina o un robot para comer y no nos enseñan a que dependiendo de cada persona, nosotros por nuestro rol de trauma, por nuestras experiencias vividas, es que tenemos y tomamos ciertas decisiones en torno a la alimentación y la salud también. Y ya pues, ya terminando, estas son mis redes. Esta es mi red personal, o sea, más mía. Y esta simplemente es con una amiga que también tenemos un podcast que se llama Esto es Nutrición. Si les interesa más escuchar sobre estos temas, pues ahí los abordamos mucho más. Y pues nada, muchas gracias por estar este ratico aquí.